Y si te dijera que hay un versículo que te lo han aplicado mal y que más de una vez han sacado dinero de tu bolsillo sin que te dieras cuenta, quédate, porque esta enseñanza te va a desafiar. Hoy quiero hablar de algo que muchos hemos dicho, hemos cantado y muchos incluso hemos enseñado sin darnos cuenta. Pero primero escuchemos el versículo completo. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 38, den y se les dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Suena hermoso, precioso, espiritual, bíblico y claro que es bíblico. El problema no es que sea bíblico. El problema es que como muchas veces se ha usado. Porque este versículo en muchos lugares se ha convertido prácticamente en una fórmula financiera. Se dice, da dinero y Dios te dará más dinero. Da 100 y Dios te dará 1000. Da hoy y mañana recibirás abundancia. Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a pensar que este texto funciona casi como una ley espiritual automática, como si fuera una especie de causa y efecto, como si fuera una especie de karma cristiano. Pero antes de continuar, hay algo que necesitamos entender. Porque cuando Jesús dijo, medida buena, apretada, remecida y rebosando, para nosotros eso suena bonito, pero no siempre entendemos qué es lo que significa. Para los judíos, eso era algo completamente claro. Jesús está usando un lenguaje de mercado, un lenguaje comercial, un lenguaje que la gente veía todos los días. En tiempos de Jesús, cuando las personas compraban trigo, cebada o granos, los vendedores usaban recipientes como medidas. Y había vendedores honestos y vendedores deshonestos. Los deshonestos llenaban el recipiente rápido, sin acomodar, sin presionar, dejando espacios vacíos para dar menos. Pero los vendedores generosos hacían algo muy diferente. Primero, daban una medida buena, es decir, una medida justa, honesta, generosa. Luego la hacían apretar, presionaban el grano para que no quedaran espacios vacíos. Después la remecían, sacudían el recipiente para que el grano bajara y se acomodara y así poder agregar más. Y luego venía lo más impresionante. La hacían rebosando. Seguían agregando hasta que se derramara. Pero Jesús añade algo más. Hay algo más que añade Jesús. Dice que esa medida sería puesta en vuestro regazo. Y pon mucha atención. Aquí hay otro detalle que muchas veces no entendemos. El regazo para los judíos no eran los brazos ni las piernas. El regazo era la túnica larga que usaban. Ellos tomaban la parte inferior de su túnica, la levantaban y formaban como una bolsa grande y ahí depositaban el grano. Es decir, Jesús está describiendo algo todavía más abundante. No solo una medida llena, sino una medida que se derrama, que cae, que llena incluso la túnica. Jesús está describiendo una medida exageradamente generosa, una medida abundante, una medida que sobrepasa lo esperado. Ahora sí, volvamos al punto principal, porque este versículo en muchos lugares se ha convertido tristemente, prácticamente en una fórmula
financiera. Se dice una vez más, da dinero y Dios te dará más dinero. Da 100 y Dios te dará 1000. Da hoy y mañana recibirás abundancia. Y entonces aquí está un peligro, que sin darnos cuenta empezamos a pensar que este texto funciona casi como una ley espiritual automática, como si fuera una especie de causa y efecto, como si fuera una especie de karma cristiano. Pero aquí es donde debemos detenernos con mucho cuidado, porque el karma habla de una fuerza impersonal del universo. El karma habla de que el universo te devuelve lo que tú das. El karma habla de energía, de reacción, de una especie de equilibrio cósmico sin Dios. Incluso la palabra karma proviene de religiones orientales como el hinduismo y el budismo. Y en estas creencias, el karma significa que cada acción produce una consecuencia inevitable. De hecho, la palabra karma significa acción o acto. Es decir, si haces el bien, recibirás el bien. Si haces el mal, recibirás el mal. Es una ley espiritual impersonal, sin un Dios soberano, sin misericordia, sin gracia. Sin embargo, cuando Jesús habla, no está hablando de un universo impersonal. Jesús está hablando de Dios, del Dios misericordioso, del Dios justo, del Dios soberano. El karma elimina a Dios. Jesús coloca a Dios en el centro, teocéntrico. Y ese es el principio, porque sin darnos cuenta, podemos empezar a hablar como el mundo habla. Podemos empezar a decir frases como, es que el karma se lo devolvió, el karma se encargó, el universo le pagó. Y aunque suene parecido, son lenguajes que suenan similares, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque el karma dice que todo se te devuelve. El karma dice que si haces el bien, siempre recibirás el bien. El karma dice que si haces mal, el mal regresará automáticamente. Pero la Biblia, ¿qué es lo que nos interesa aquí? La Biblia nos muestra algo muy diferente. La Biblia nos muestra hombres justos que sufrieron, hombres que hicieron el bien y aún así padecieron. Ahí está Job, un hombre justo que sufrió profundamente. Ahí está José, que hizo lo correcto y terminó en la cárcel. Ahí están los profetas, perseguidos por decir la verdad. Y por supuesto, los apóstoles, padeciendo por causa del evangelio. Y por otro lado, miramos a los impíos progresando. Entonces, es ahí donde se rompe la idea del karma. Porque si el karma fuera cierto, los justos nunca sufrirían. Pero la Biblia nos muestra que los justos sí sufren. Y entonces entendemos algo muy importante. No es una fuerza del universo. No es una fuerza del universo. No es una ley automática. Es Dios soberano, obrando con sabiduría. No es karma, es providencia. No es energía, es la voluntad de Dios. No es el universo, es el Dios soberano. No es lo mismo, porque en el cristianismo no creemos en un universo que actúa por sí solo. No. Creemos en un Dios que gobierna todas las cosas. Creemos en un Dios que es soberano. Creemos en un Dios que actúa con misericordia y con justicia. Ahora bien, si regresamos al texto, descubrimos algo muy interesante. Jesús no está hablando específicamente de dinero. Si leemos el contexto, Jesús está hablando de cómo tratamos a los demás. Jesús está hablando de no juzgar con hipocresía. Jesús está hablando de perdonar.
Jesús está hablando de mostrar misericordia. Jesús está hablando de dar gracia. Y entonces, cuando llegamos a la frase dad y se os dará, no está hablando exclusivamente de dinero. Está hablando de una actitud del corazón. Jesús no está interesado en el dinero, no está interesado en tu dinero. Jesús está interesado en nuestro corazón. Jesús está interesado en cómo tratamos a los demás. Y entonces, el sentido del texto cambia completamente, porque ya no es una fórmula financiera, es una enseñanza espiritual. Jesús está diciendo claramente, si das misericordia, recibirás misericordia. Si das perdón, recibirás perdón. Si das gracia, recibirás gracia. Y aquí es donde entendemos algo muy, pero muy importante. Iglesia, presta atención. No se trata de una ley automática. No se trata de una fuerza del universo. Se trata de Dios obrando soberanamente en medio de nuestras vidas. Porque Dios no es una máquina. Dios no es una fórmula. Dios no es un mecanismo automático. Dios es soberano. Y a veces Dios decide bendecir. Él decide cuándo bendecir y a quiénes bendecir. Y a veces Dios decide probar. Y a veces Dios decide esperar también. Pero siempre, siempre lo que vaya a hacer, lo hace con sabiduría, con justicia y con misericordia. Por eso debemos tener cuidado de no mezclar lenguajes. Porque el mundo habla de karma, pero nosotros hablamos de Dios. El mundo habla del universo. Sí, el mundo habla del universo. Pero nosotros hablamos del Dios Todopoderoso. Del Shaddai, el Todopoderoso. Y cuando entendemos esto, dejamos de ver este texto como una fórmula para recibir dinero. Y empezamos a verlo como un llamado a reflejar el carácter de Dios. Un llamado a vivir con misericordia, un llamado a vivir con gracia, un llamado a vivir con un corazón transformado, porque al final Jesús no está interesado en cuánto damos, no está interesado en cuánto damos, sino en el corazón con que damos. Y cuando entendemos esto, entonces este texto deja de ser manipulación y se convierte en transformación. Bueno, mi gente bella, si esta enseñanza te ayudó, si te hizo reflexionar, si te desafió, te invito a que le des like, que lo compartas y que te suscribas al canal, porque vamos a seguir hablando de esos temas con claridad, con Biblia en mano y con un deseo sincero de crecer juntos en el conocimiento de la verdad. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, no seguimos al universo, seguimos al Dios soberano. Esto fue Café sin Azúcar, doctrina sin endulzamiento, y vamos por la verdad. Como siempre, Jesucristo es la verdad. Bendiciones, nos vemos pronto. Cuídate.